Fariña, perdón. Mi hermano William, mi hermano Fariña hoy día nos presenta la lección. Hermano Fariña, por ahí ya estamos ya conectados. Bienvenidos todos. Hermano Fariña hoy día nos presenta la lección. Hermano Fariña, por ahí ya estamos ya conectados. Acá. Bienvenidos todos. Hermano José. Bueno, voy a pedir a mi hermano William sí que nos guíe la oración. Hermano William, por favor, estoy silenciando algunos micrófonos por allí para que ver si nos acompañas con una oración, pidiendo por la presencia de todos mis hermanos y por mi hermano Fariña, que hoy día me hacen mención de que nos presente el estudio. Inclinamos nuestros rostros y oramos a nuestro Dios. Por favor, hermano. Amado Dios y Padre Santo que está en los cielos, bendito y glorificado sea su nombre. Estamos dándole gracias por la oportunidad que tenemos de estar reunidos, conectados a través de este medio, pidiéndole encarecidamente bendición para cada uno de los aquí presentes. Sobre todo, Señor, para aquellos que van a escuchar la palabra a esta hora, que sea de alivio, de edificación y de consuelo. Bendiga a nuestro hermano que será el expositor para que tenga solidez espiritual, doctrinal y sirva de apoyo para los que escuchan. Guíalo a través de su palabra y bendíganos a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano. Estamos ya listos. Bienvenidos los que se han estado incorporando. Veo por ahí mi hermano Mario Peña. Bienvenido, hermano. Y le dejamos entonces el tiempo restante a mi hermano Fariña para la lección de hoy. Hermano. Buenas tardes, hermanos. Y buenas tardes. Gracias, hermano Pino. Gracias, hermanos, todos quienes hoy amablemente han querido visitar la plataforma de estudio que dice la Divina Respuesta. Y hoy vamos a contestar la pregunta que he formulado, a la cual ustedes ya han leído en esta tarde noche. Tiene que ver, la pregunta dice, ¿realmente quién tiene la culpa? ¿Quién es el culpable? ¿Realmente quién es el culpable? Y vamos a ver la divina respuesta a lo que nos dice en esta tarde con referente a, voy a ir al libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 14 es el que da el punto, pero vamos a animarnos a leer un versículo antes para comprender el versículo 14. Santiago capítulo 1, versículo 13 y versículo 14. Me voy a tomar la libertad de leer la versión traducción del lenguaje actual. Lenguaje actual. Se lee así. Cuando dice el versículo 13, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él, Dios, no puede ser tentado, ni tienta a nadie a hacer lo malo. Versículo 14. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan, dice el texto, y el verso 15 ya sigue el tópico acá, ¿verdad? Que da el ejemplo o se toma la figura de un embarazo, etcétera, etcétera, como el verso 15 lo dice. Pero me interesa que comprendamos que lo que vamos a estudiar es el versículo 14. Al contrario, después de haber dicho de que Dios no tienta a nadie, después de haber dicho que cuando ustedes, dice Santiago, el hermano del Señor, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Entonces, ¿quién es el culpable realmente del problema del pecado o del pecar? ¿Quién es el culpable? A través de la historia, el hombre ha venido excusando esta responsabilidad de faltarle a Dios.
Repito, a través de la historia, el hombre ha venido con excusa para obviar su responsabilidad de llevarle la contraria a Dios o de pecar contra Dios. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13. Génesis capítulo 3, versículo 11 al 13. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Verso 12. Y el hombre respondió a la pregunta de Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Dice el verso 12. Verso 13. Ahora con la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Casi que has comido del árbol que yo te mandé, que yo les mandé que no comiesen. ¿Qué has hecho? Entonces dice la Biblia que la mujer respondió a la pregunta, ¿qué has hecho? Y ella dijo, la mujer, y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Este es un texto, otro texto, para obviar la responsabilidad de lo que Dios ya ha mandado. Primera de Samuel, capítulo 13, verso 11. Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 11. 13, capítulo 13, su versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me deserdaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Bueno, veamos lo que Dios a través del profeta había dicho a Saúl. Veamos el capítulo 10, verso 8. Capítulo 10, verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocausto y sacrificio y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. En base a esto, ahora Saúl dice que esperó, versículo 8, 7 días, horas más, horas menos, pero dice el versículo 3, capítulo 13 y el versículo 11. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? ¿Por qué? ¿Por qué le dice que has hecho? Bueno, él mismo admite lo que había hecho. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y los filisteos estaban reunidos en Micmas. Otro ejemplo, Mateo capítulo 25, versículo 24. Estoy citando estos pasajes para, para declarar que el hombre, el ser humano, está excusándose vez tras vez, una y otra vez, de la responsabilidad que Dios le da. Capítulo 25 de Mateo, capítulo 25, versículo 24. Capítulo 25, versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Verso 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías claramente que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. En los tres casos, en el de Génesis capítulo 3, en el de Primera de Samuel capítulo 13, en Mateo capítulo 25, en los tres casos vemos claramente las excusas. Las excusas. Y si saben, al menos en el capítulo 3 de Génesis,
el hombre le echa la culpa a Dios. El hombre le echa la culpa a Dios, así claramente, el hombre le echa la culpa a Dios. Dice el hombre, la mujer que me diste, me engañó y yo comí. Capítulo 3 de Génesis. En primera de Samuel, capítulo 13, Saúl le echa la culpa Saúl le echa la culpa a Samuel. No venías, te tardaste. Entonces dije, voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacer lo que Samuel va a hacer y lo voy a hacer yo porque Samuel no viene. Y por tu culpa te demoraste. Entonces yo tomé la decisión de hacer esto y hacer aquello. En el capítulo 25 de Mateo, ahora la excusa del siervo inteligente fue esta. Yo sabía de que tú eras duro, y que también dice el versículo, eras duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Bueno, esta es una mala representación de Dios, una mala representación del Señor, porque en realidad el Señor le había dado la misma oportunidad tanto a los que le dio 5 talentos, a los que les dio 2 talentos y al que le dio 1 talento. Y los versículos anteriores dice, según su capacidad, según la capacidad de cada uno de ellos. Pero pasándose de listo, le echa la responsabilidad al Señor. Es que no, la idea es esta. La idea es esta. Esto de duro y esto de ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. La idea es esta. La idea es esta. No tenía de otra. Si lo pierdo, me vas a castigar. Y si gano, me lo vas a extraer, me lo vas a quitar. Entonces, no hice ni lo bueno ni lo malo. No hice ni lo bueno ni lo malo. Lo que hice fue tener tu mismo talento que te pertenece, aquí está. Entonces, la idea que yo quiero dejar claro en esta introducción es la siguiente. El hombre quiere obviar su responsabilidad. Y por eso es que dice Santiago, que es otra vez retornamos a nuestro texto base, que es el libro de Santiago, es el capítulo 1. Eso es lo que quiero tratar ahora en esta tarde-noche, que es, hermanos, es una excusa totalmente. El hombre es responsable. En realidad, como nos los aclara Santiago, el capítulo 1, versículo 14, y dice, sino que cada uno es tentado. Voy a ir cotejando o comparando la versión actual con la versión Reina Valera. La versión Reina Valera dice, sino que cada uno es tentado. La versión actual dice, cuando ustedes sean, el versículo, al contrario, otra vez, 14, sino que cada uno es tentado. Reina Valera. Versión actual, verso 14, al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿quién en realidad es el culpable? Yo no pretendo en esta tarde desacreditar ni al Señor, porque claramente el versículo 13 dice que Dios no tienta a nadie, pero tampoco quisiera que nosotros, los hombres, obviáramos nuestra responsabilidad y dijéramos enfáticamente así, el diablo tiene toda la culpa. El diablo es el culpable ah, de mi caída. El diablo es el culpable de mi desgracia, de mi caída. El diablo es el culpable. Es verdad. Tenemos que admitir que el diablo hace su parte. La palabra aquí, la idea de cada uno es tentado, la palabra tentación trae la idea de carnada o trampa. El diablo hace su trabajo, es verdad. El diablo hace su trabajo y él pone la carnada y la trampa para que el hombre sea engañado por sí mismo, por sí mismo. Es atraído y seducido. Lo atrae y lo seduce el engaño del pecado, como dicen otras escrituras. Pero la responsabilidad, hermanos, la responsabilidad también la tenemos nosotros los hombres. Cuando llega el problema de la tentación y cuando llega el problema
de ser atraído y de la seducción, y luego, como dice el versículo 15, luego entonces la concupiscencia, otra palabra para concupiscencia es malos deseos. La otra palabra para concupiscencia es malos deseos. Podríamos leer así entonces, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos. Ahora, pero cómo llegan esos malos deseos a nosotros? ¿Cómo pudieran llegar esos malos deseos a los cristianos? ¿Cómo llegan? ¿Cómo pudieran llegar? Bueno, muchas veces, hablando en cuanto a la salud, no es una regla lo que voy a decir, pero muchas veces padecemos, padecemos de lo que, padecemos de lo que en el pasado comíamos o comimos. A veces, no es regla, pero muchas veces, si yo ingiero Coca-Cola y Coca-Cola y Coca-Cola, ajá. En México recuerdo de que la Coca-Cola está como en los gastos más prioritarios dentro de la economía mexicana. Y quiere decir que a veces los mexicanos desayunan con Coca-Cola, almuerzan con Coca-Cola y cenan con Coca-Cola. ¿Qué se puede esperar? Bueno, una tremenda enfermedad, la que ya conocemos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto ahora? La idea es que según de lo que yo reciba, de lo que yo a sí mismo me ponga en la mente y en el corazón, porque estamos hablando de cosas espirituales, según lo que yo ponga en mi corazón y en mi mente, alimente mi espíritu, según. Entonces va a pasar lo siguiente. De tal manera que si yo estoy saturado de la palabra de Dios, bueno, entonces al menos va a haber una lucha en cuanto a la tentación y el cristiano que está saturado de Dios, que está saturado de la palabra. Pero si el cristiano carece de la leche espiritual, si carece del alimento espiritual, si carece del ejercicio de la piedad, yo siempre estoy usando esa expresión. Siempre estoy usando esa expresión, la expresión el ejercicio de la piedad. Si estamos ejercitándonos en la piedad, si estamos en la oración, como dice la escritura, constantes en la oración, si estamos alabando al Señor, si estamos frecuentando programas como este, si estamos leyendo las escrituras, al menos va a haber una lucha. Va a haber una lucha, como dice Santiago, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de maldad. Ahora, las armas que vamos a usar, claramente lo dice el apóstol Pablo, no son carnales, sino son espirituales. Pero al menos quiero decir que a medida de que estemos saturados de la palabra de Dios, al menos se va a mostrar la lucha que vamos a tener contra la tentación y la lucha que vamos a tener con los malos pensamientos, si es que los hubieran. Si es que los hubieran. Pero cuando carecemos de Dios, cuando carecemos de la palabra, hermanos, podríamos ser presa fácil a la tentación que Satanás ha preparado. Y la idea de tentación, estaba leyendo, es esta. Es como cuando el pescador va al mar, a la alberca, etcétera, 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 va de pesca, pone una carnada. Entonces, hay un dicho acá en Centroamérica y en México, creo, en el albur se usa esto, que el pez por su propia boca muere, o el pez por su propia boca cae. Hermanos, casi pasa lo mismo con el cristiano que no tiene un ejercicio espiritual. Puede ser presa fácil a la tentación cuando de su propia concupiscencia el problema entonces va a repercutir o nace de uno mismo. Puede repercutir o puede venir de nosotros mismos, pero eso va a depender de de cuál sea nuestra nutrición espiritual. Ya lo mencionó el apóstol Pablo en el libro. En este libro claramente nos dice así, cuando dice el versículo, en relación al capítulo 1, versículo 14 de Santiago, vean lo que dijo el hermano Pablo en el capítulo 13.
capítulo 13, versículo 14. Capítulo 13, versículo 14. Romanos, capítulo 13, versículo 14. Dice el hermano Pablo así, sino vestidos del Señor Jesucristo. Nótense, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, ¿quién es el que se encarga de alimentar, de proveer, de sufragar las cosas carnales en el hombre? Uno mismo, hermanos, uno mismo. Nosotros mismos podríamos, si no estamos en ejercicio constante de la piedad, como lo dije antes, nosotros mismos estaríamos proveyendo para los deseos de la carne. Entonces, es un asunto de es un asunto de qué es lo que le estamos poniendo a la mente, qué es lo que le estamos poniendo a nuestra alma, qué es lo que le estamos poniendo al hombre interior, a la verdadera personalidad, no al físico, a este que ven ustedes ahorita, sino a este ser interno. ¿Qué le estoy poniendo? ¿De qué lo alimento? ¿De qué lo alimento? ¿De qué le estoy dando oxígeno? ¿De qué? ¿De qué lo estoy oxigenando? ¿De qué lo alimento? Si le proveo puras cosas carnales, entonces va a crear en mí un gran problema en mi corazón y en mi mente. Cuando yo vea la tentación, no podría resistirme, porque dice Santiago, dice Santiago, sino que cada uno es tentado. ¿Y cómo es tentado? De su propia concupiscencia, de sus propios malos deseos. Y luego el hombre es atraído y es convencido, seducido. ¿A qué? ¿A qué? A pecar. A pecar, como ahora lo dice el versículo 15. Pero insisto, va a depender de qué estoy oxigenando al hombre interior, de qué lo estoy alimentando, qué le estoy dando, de qué le proveo, qué le estoy proveyendo, de qué lo estoy proveyendo. Ahora, vean cómo se torna este punto ahora. ¿Cómo se torna? Una vez alimentado el hombre interior, en el hipotético caso que fuera de cosas malas, ¿verdad? Que podría ser así en alguien que no está en un constante ejercicio de la piedad, entonces no hay un estado neutro, nos queda claro, no hay un estado neutro, no hay aquello de que aquí no existe esto de no estoy proveyendo, no le estoy alimentando de cosas buenas, pero tampoco de cosas malas, eso no existe. A ver, o yo estoy alimentando al hombre interior de cosas buenas o lo estoy alimentando de cosas malas. Pero no hay un estado neutro, no se vale, no funciona, no trabaja así el asunto. Lo alimento, le proveo de cosas buenas o le proveo de cosas malas, pero no hay un estado neutro. Entonces, digo esto por lo siguiente. Si en el caso hipotético, en el caso mío, para no caer en el fariseísmo, en el caso mío, si yo alimento el hombre interior, lo alimento de cosas malas, entonces voy a hacerlo. En realidad voy a hacerlo fuerte. Voy a hacerlo fuerte y voy a hacerlo fuerte y vulnerable, obviamente, a la tentación y al pecado. Ahora, vean cómo se torna esto. Un buen versículo para esto es Marcos 7:21. Entonces ya lo alimenté, ya lo tengo bien saturado de las cosas malas, ya lo tengo bien alimentado de cosas que no convienen. Estoy hablando del hombre, ¿verdad? De que no se alimenta de cosas buenas, que no vive en el constante ejercicio de la piedad. Marcos 7:21 dice. Marcos 7:21 dice así. Porque de adentro del corazón de los hombres. A ver, ¿qué le puse? ¿Qué le puse en el corazón? ¿Qué puse en su mente? ¿Qué puse en la mente del hombre? En este caso mía. ¿Qué puse yo en la mente, en mi corazón y en mi mente? Dice Romanos, y no proveáis, no lo alimenten, no le provean, no provean para la carne, vístanse del Señor Jesucristo. Una vez que ahora este hombre carnal está fuerte, dice el verso 21, estoy leyendo Marcos 7:21, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos.
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿Quién tiene el problema? El problema, la divina respuesta de Dios la tiene el mismo hombre. El mismo hombre, porque él mismo puede saturarse, llenarse, alimentarse, puede proveer para su carne y una vez alimentado el hombre interior de cosas malas, de él van a emanar, de él va a salir todas las maldades, como dice el versículo en Marcos capítulo 7, versículo 21. Entonces, la palabra malos deseos, concupiscencia o malos deseos, es la palabra griega epitumía, que se traduce malos deseos. Veamos una lista de estos. Gálatas 5:16. Gálatas, aparte de las que ya mencionó el mismo Señor en Marcos, tenemos otras listas en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Así dice Gálatas 5:16. Y leía al 18, pero dice el 17, pero dice el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, pero si sois guiados por el Espíritu, para tener una buena guía del Espíritu, entonces necesitaría saturarme de Dios. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras, y empieza una lista de pecados. Manifiestas son las obras de la carne, que son, ya nos los dijo el maestro, de maestro, y nos dijo que los adulterios salen de adentro del corazón del hombre. Las fornicaciones salen de adentro del corazón del hombre. Las inmundicias, las lascivias salen de adentro del corazón del hombre. Las idolatrías y hechicerías salen de adentro del corazón del hombre. Las enemistades y pleitos salen de adentro del corazón del hombre. Dice el texto también, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y manifiestas son las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu. Son manifiestas las obras del Espíritu, pero va a depender, repito, hermanos míos, hermanas mías, amigo mío, va a depender de lo que tenemos en el corazón, de qué lo hemos llenado, qué le hemos puesto. ¿Qué le hemos puesto? Si le ponemos, si es como, bueno, esto, podría hacer la analogía, es como el celular y las aplicaciones y la computadora. Si yo le pongo buenas cosas a mi computadora, va a ser una herramienta útil para mí. Pero si yo le pongo cosas malas a mi computadora, va a ser una herramienta que me va a llevar a alimentar mi corazón y mi alma de cosas malas. Entonces, es así con el corazón y el alma. Es así con la parte interior del hombre. Podríamos cambiar los malos deseos por los buenos deseos. Tengo una pequeña lista de buenos deseos. Hay más. De los malos deseos está saturada la Biblia. Está saturada la escritura, pero también tengo una lista de buenos deseos. Por ejemplo, el hermano Pablo deseaba, vean lo que deseaba, Filipenses 1:23, hablando ahora de buenos deseos. Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. Hablando ahora de buenos deseos.
dice el apóstol Pablo, porque si 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, dice el hermano Pablo, estoy en estrecho. Tengo deseo de partir con el Señor porque es muchísimo mejor, pero también, dice el apóstol, admito que por el amor a ustedes y por amor a la obra, también tengo deseo de estar con ustedes. Entonces voy a quedarme con lo que conviene. Pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, bueno, dice el hermano Pablo, me quedo también con lo que deseo, es estar con ustedes. Pero ¿cómo alimentó el hermano Pablo estos buenos deseos? ¿Cómo alimentó? ¿Cómo proveyó? ¿Cómo se proveyó? ¿Cómo se saturó? Bueno, se saturó, obviamente, viviendo en el ejercicio de la piedad. El ejercicio de la piedad. ¿De qué lo vemos? ¿Qué vemos haciendo el hermano Pablo? Lo vemos orando, lo vemos cantando. ¿Se acuerdan cuando cantaba con Sila? Lo vemos orando una y otra y otra y otra vez por la iglesia en Éfeso, por la iglesia en Filipenses, por la iglesia a los de Tesalónica, ¿se acuerdan? ¿Qué lo vemos? Lo vemos predicando el evangelio, lo vemos estudiando. Lo vemos estudiando. A Pablo, a Timoteo le dijo, tráeme el capote y tráeme también los pergaminos, los libros. Ven bien, mis hermanos, cómo el hermano Pablo vivía en un ejercicio de la piedad, vivía en un ejercicio constante espiritual. Por esas razones que él tenía en su corazón buenos deseos, buenos deseos. Hablando de buenos deseos, el mismo Señor Jesucristo tuvo un deseo. A Lucas 22:15. Lucas 22:15. Miren, 22:15. Dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Cuánto he deseado. Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Lo deseaba, dice el Señor. Deseaba. Primer libro de los Tesalonicenses 2:1. Primer libro a los Tesalonicenses 2:1. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Dice capítulo 2, versículo 1, primer libro de los Tesalonicenses. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces, hay buenos deseos, pero los buenos deseos no van a venir de forma milagrosa. Los buenos deseos no van a venir de forma espontánea y milagrosa, sobrenatural. No, los buenos deseos van a venir a medida de que le estamos poniendo nosotros al corazón y a la mente. Por eso el hermano Pablo en el libro de Colosenses, el capítulo 3, verso 16, una escritura que todos conocemos, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Lo he dicho y lo repito acá. Lo único que estoy seguro que nunca nos va a dañar es el exceso de la palabra de Dios en nuestras vidas. Hermanos, estoy convencido, no nos va a dañar, no nos va a dañar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, hay mucha razón entonces cuando leemos Santiago capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado. Es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de sus propios malos deseos es atraído y luego seducido.
El problema lo tenemos los seres humanos. Y por eso es la lección en esta tarde. Por eso esta lección en esta tarde, noche, hermanos. Para no ser vencidos, no ser vencidos por el engaño de Satanás, para no ser vencidos por las trampas que pone Satanás, el engaño de él, las trampas que pone, la carnada que pone, es como también la idea aquí es como cuando los que van de cacería, no sé si ustedes allá en Chile o en México se ve mucho eso, y seguramente en Chile, allá, y en otros países, en Perú, Ecuador, en todos los países. En nuestros países, afortunadamente, tenemos montañas y a veces vamos de cacería, los que viven en la provincia van de cacería y han aprendido a hacer trampas artesanales. A veces se venden algunas, pero otras son artesanales. Se venden trampas artesanales para que la presa caiga, para que la presa caiga. Y la idea es la misma entonces. El diablo pone trampas, el diablo pone trampa, el diablo pone carnada, pero uno mismo a veces, como decía al inicio, uno mismo a veces puede ser seducido, convencido, atraído y seducido y luego morder el anzuelo, caer en la mentira, caer en la trampa. Y luego va a haber, hermanos, van a ver, versículo 15 dice ahora, que van a ver un desenlace fatal. Cuando permitimos que nuestras concupiscencias, malos deseos, cuando permitimos esto, cuando no hay un compromiso delante del Señor en sustituir, formatear nuestro corazón, nuestra mente, cambiarlo en lugar de que hayan malos pensamientos, que hayan buenos pensamientos. Pero esto, repito, no va a venir de la nada. Va a venir, los buenos pensamientos van a venir, los buenos deseos van a venir a raíz de que le estamos poniendo nosotros al corazón y al alma. Entonces, verso 15, el desenlace ahora, el desenlace, versículo 15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concibe la concupiscencia, concibió, ya está en el corazón, ya está en la mente, concibió, dice que va a dar a luz, va a dar fruto, da a luz el pecado, la desobediencia. Y luego sigue siendo el verso, y el pecado siendo consumado, da a luz. Aquí el griego dice engendra. El griego usa la palabra en lugar de dar a luz, engendra la muerte. Ese es el desenlace fatal, mortífero, dañino que el hombre puede llegar a experimentar. Es lo peor que el hombre puede llegar a experimentar, faltarle a Dios, faltarle a Dios. Y luego lo peor, ¿verdad? Excusarse, como ya vimos al inicio, excusarse. Da a luz la muerte. La palabra muerte aquí se contrasta con la del versículo 12. Por favor, lea conmigo el versículo 12. Por favor, lea conmigo el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. Aquí muerte se contrasta con vida. En lugar de tener vida, en lugar de haber adquirido vida, el hombre va a morir espiritualmente. Y fue lo que sucedió, y fue lo que sucedió con Adán y con Eva. ¿Qué dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Dijo Dios, no coman, prohibido comer de este árbol, porque el día en que de él coman, dice la Biblia, morirán. ¿Y qué dice Santiago? Da luz la muerte. La muerte es ese estado. Mire, la muerte, cuando habla aquí en Santiago, cuando habla de muerte, es la misma idea de muerte como en la de Génesis. Es la misma idea de muerte como lo que dice también Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida, y Él, el Señor Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 5,
Verso 5, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, igualito como dice Santiago 1:12, os dio vida, corona de vida. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué es lo que quiere el hombre en realidad? ¿Qué es lo que que quiere el hombre? Está en las manos del hombre. Está en nuestras manos, hermanos. Tener lo deseado que es vida, corona de vida, o está en sus manos también tener la muerte. Es la decisión del hombre. Es la decisión del hombre. Como dice al libro de Deuteronomio, me encanta citar Deuteronomio cuando hablo de estos asuntos, de libre albedrío, de que el hombre es responsable y nada más que él es responsable de lo que hace. Si hace lo bueno, es responsable de esto, será responsable de esto. Y si hace lo malo, también será responsable de esto. Deuteronomio capítulo 6, capítulo 30, perdón. 30 y el versículo 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. Esto dice el versículo 11 y también dice el versículo, en los versículos que siguen, dice, por ejemplo, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. ¿Y qué dice el versículo 18? Dice, yo os he puesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vayáis pasando al Jordán para entrar para entrar en posesión de ella. En el caso si ellos violaban la voluntad de Dios, el mandamiento de Dios, verso 19, a los cielos y a la tierra mando por testigo hoy contra vosotros que os he puesto que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, y tu descendencia. Entonces, ¿quién tiene el problema? ¿Quién tiene el problema? El hermano, por ende tenemos el problema de Satanás que nos asedia, que nos quiere engañar, que nos quiere perturbar, quiere distraernos, está preparando acechanza, está preparando trampa, pone carnadas. Tenemos un problema que sí, tengo que admitir, según lo dice el libro de Primera de Pedro 5:8, que el diablo anda como león rugiente andando, buscando a quien devorar, pero sabe, buscando a quien devorar, pero sabe que él tiene sus límites también. El diablo tiene sus límites. No puede pasar más allá. No puede tentarnos desmedidamente. No puede tentarnos desmedidamente. No puede pasar más allá. La otra parte es responsable el hombre. Eso es lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo la escritura en el versículo 14 cuando dice, sino que, voy a leer de nueva cuenta el lenguaje actual, que lo tengo aquí. Dice el versículo, al contrario. Cuando somos tentados, evidentemente por el diablo, por Satanás, por el engañador, cuando somos tentados, dice el versículo, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Son nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia que nos arrastran y nos dominan. Pero, ¿de qué dependió el ser arrastrado? El ser arrastrado y dominado. ¿De qué dependió? ¿De qué dependió? Dependió de qué fue lo que yo le puse, qué fue lo que yo puse en el corazón. Por eso, razón tiene el hermano Pablo cuando dice que este libro hermoso de Filipenses, vayan conmigo al libro de Filipenses, el capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna,
si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Verso 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿de qué va a depender si contrarrestamos las tentaciones? ¿De qué va a depender hacerle frente a las tentaciones? ¿De qué? ¿Quién hace este trabajo? Lo hago yo. Bueno, lo hago yo en un sentido de que Dios ha puesto esto para que yo lo decida. Pero como dice el apóstol Pablo en otras escrituras, que de Dios viene la fuerza. Claro, no lo hago yo solo, sino que Dios con su palabra, el Señor nos da fuerza para poder contrarrestar. Pero va a depender mucho, insisto, va a depender mucho de lo que le ponemos al corazón y a la mente. A medida de que lo fortalezcamos, a medida que lo fortalezcamos, a medida de que estemos en un constante ejercicio de la piedad, así será la manera también de que no seremos engañados, ni atraídos, ni seducidos. Pero si nuestra alma, la parte interior del hombre, está más saturada de las cosas de esta vida, dinero, ganar dinero, dejando las reuniones, llegando tarde, no leo la Biblia, no canto, no oro. Entonces me puedo convertir en una presa fácil a Satanás. Y casi a veces se va a tornar así, que solamente voy a querer un empujoncito, diríamos por acá. Con un empujoncito y tendré para decir, el diablo tuvo la culpa. Él tuvo toda la culpa. Yo tenía la disposición, yo quería hacer esto y aquello, yo quería ser fiel, yo quería correr la carrera, yo quería pelear la batalla, pero el diablo tuvo la culpa. Y cuando sabemos, hermanos, como estamos estudiando, Parece que se le cayó al hermano. Aparentemente hemos tenido un problema ahí con la conexión del hermano Fariña Sí, para el término de su lección. Vamos a esperar un minutillo a ver qué sucede. puede que se le haya caído la internet. Ahí cayó, Ah, claro, y García. ahí salió. Va a venir ya. Pero he cultivado la paciencia eso. Mm. Mm. Nada, todavía hermano, estaba casi en el cierre, ya faltan poco para las 8. Dice, le puse, se cayó la internet. Dice, sí, hermano, disculpe. Dice. Espero, Ah, no, hermano. Terminamos, dice. sí. Sí. Bueno. Vamos a tener una oración entonces para agradecer la lección que no llegó, prácticamente faltó muy poco para el término y alguna conclusión seguramente que el hermano traía para
resumir lo que él estaba presentando hoy día acerca del problema de la tentación que hablaba ahí en el versículo 14 y 15 de Santiago, quiero decir, capítulo 1. Así que bueno, vamos a orar por este momento que hemos pasado con esta pequeña introducción que hemos tenido. Voy a pedir al hermano Miguel Valle, ¿está por ahí, hermano Miguel? Que nos pueda Sí, guiar en una oración. Muy bien, sí, muchas gracias, hermano. sí, Vamos hermanito. a, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a inclinar nuestro rostro entonces y vamos a dar gracias a Dios por este día y por la lección que hemos recibido. Hermano, por favor. Bien, oremos. Excelentísimo Padre Celestial, alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le estamos muy agradecidos por esta enseñanza. Gracias, Padre, porque sabemos que aunque se nos diga repetidas veces, pero siempre aprendemos de ella. Gracias por el siervo que preparó. Gracias por ese instrumento que usted usa. Usted se goza, bendito Dios, en usar a sus siervos, de esos siervos que de veras, pues, hacen la lucha para agradarle, para estar siempre delante de su presencia, recibiendo de su misericordia. Y así a cada uno de nosotros también que hemos escuchado, que también hagamos para nosotros, que haga efecto en nuestras vidas para poder, eterno Padre, encaminarnos hacia la santidad, para que en aquel día podamos recibir nuestro galardón. Bendiciones para todos los presentes. Gracias, amado Padre Celestial, pues se lo agradecemos en el nombre precioso de su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano. Hermano Néstor, por favor. Vamos con el Facebook. Dice así que estaban presentes hermano Marcelo Tolosa, Alvin Fernández, Eleazar Sánchez, Marcos Ayosa, Vanessa Vegaraya, Susana Treviño, Isabel Ramos, Víctor Manuel Molano, Ignacio Toledo, Seila Soto, Dora Márquez, Ilvia Roselina Miranda y vamos a ver aquí, tenemos otros más. Eso es lo que tenemos por aquí, Sergio. Y ¿tenemos algún mensaje? Un segundo, por favor. Un segundito. A ver. Dice Arvin Fernández, dice saludos, amados, aquí en la edificación ya. Dora Marque dice bendiciones, saludos, escuchando la palabra de Dios. Ilvia Rosalina Miranda dice buenas tardes, saludos, bendiciones. Eso es todo lo que tenemos, Sergio. Muy bien, Néstor. No sé si alguien tiene algo que agregar. No pregunten. No habrá respuestas quizás en este día de parte del hermano, pero pueden hacer algún comentario acerca de la exposición y yo por mientras voy a leer algunos correos que los hermanos han estado enviando acá a la plataforma. No sé si los Sergio. puedo leer. ¿Me Sergio. estás hablando? Néstor, sí, Sí. contigo. Un saludo de Marcos Ayosa, dice gracias por el estudio, saludos de parte de mi esposa, mi bebé que aún está en el vientre, los amamos en el Señor, dice. Bueno, Marcos Ayosa. Acá el hermano Mario Peña, bueno, Mario Peña, hermano, se está disculpando, ha tenido que salirse a una reunión de su iglesia local. Dios les bendiga, mañana nos vemos. También tengo el hermano Gilbert, está citando un texto de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25 y verso 31, verso 33, verso 37. Casi no presenta todo el libro de Lamentaciones, hermano. No Pero te bueno, es lamentes. una buena. No, sí, no te lamentes. Es una reflexión que el hermano allí está mandando. Y eso es lo que hay por acá. Bueno, ¿algún comentario de parte de usted, hermano Gilbert? ¿Algo que no comparta de lo escrito allí que estaba enviando? Adelante, ¿cómo está? Buenas tardes. Bendición, hermano. No comparto. En este caso comparto. Parece que casi siempre no comparto. Ajá. Disculpa por eso. Grandes bendiciones para todos, Dale, mi dale, hermano. Un dale, dale, abrazo. dale. Mire, Muy bien, muy mire, bien, muy bien. yo quería decir algo. Mi hijo mayor se llama Josué Eliú y precisamente el personaje Eliú para mí tiene un gran significado. Por supuesto que Josué también, pero Eliú, si por mí hubiera sido, se hubiera llamado contrario, pero bueno, en acuerdo con la madre. Y lo digo, hermano, porque se relaciona con la enseñanza que hoy trajo el hermano. Para mí es muy importante el personaje de Eliú dentro del libro de Job. Y los que no lo recuerdan, Eliú es el que resuelve el enigma del libro de Job.
y le responde a Job qué pasaba y lo lleva a ese razonamiento en que termina el libro, en que dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ahí estaba el problema de Job. Creo que pocos hombres fueron tan tentados como Job, además de nuestro Señor. Diría el segundo más tentado quizá, si lo dijéramos en ese sentido. Pero el problema de Job era su pensamiento. Y se lo dice el joven Eliú y le dice, porque tú has pensado que eres más justo que Dios. Entonces es muy importante, hermano. Nuestra batalla fundamental se libra en nuestra mente. Agradezco mucho la enseñanza de hoy. Es de esos temas que he pensado en algún momento dar, así que el hermano se me adelantó, por lo cual doy gracias a Dios. Porque muchas veces no nos situamos y tratamos de buscar culpables fuera de nosotros, que si Satanás, que si Dios. Ese texto de Lamentaciones lo resuelve también. Lo resuelve también. Dios no aflige voluntariamente. Y precisamente ese es el tema del principio, el primer capítulo de Job, donde se resuelve se nos da esa escena ahí en la presencia de Dios. Así que bueno, agradezco muy grandemente al hermano el tema que nos ha traído. Muy bien. Gracias, hermano Gilbert, como siempre, con su aporte. ¿Algo más antes de despedirnos, hermanos? Invitándole, claro que sí, para el día de mañana, si así Dios lo permite. Tendremos otro hermano acá en pantalla para la exposición. Hermana Doris. Buenas noches, hermanito Sergio, ¿cómo está? Manita, buenas noches. Sí, verdad que estaba bien interesante la meditación, ¿no? De eso que dice que Dios no tienta. Claro que Él no, pues nosotros somos los que nos dejamos seducir por las cosas, pues hay veces las cosas que nos parecen buenas, pero ante los ojos de Dios no son buenas. Y bueno, siempre que escucho la oración de mi nieto, dice, Dios Todopoderoso, no me dejes caer en tentación. Así que tiene 11 años, mi nieto, así ora. Yo le digo, tú tienes que orar, pedirle a Dios que te guíe por el buen camino, que te dé sabiduría. Y me dice, mami, pero Él nos cuida para que no caigamos en tentación. Y tiene razón. Bueno, yendo al caso, a la lección del hermanito que estaba bien importante, interesante, pero ya estaba por terminar también. Ha estado muy bueno el banquete de esta noche. Gracias al hermano, gracias a Dios, gracias al hermano y a ustedes también, hermanitos. Dios me los bendiga a todos. Igualmente, mi hermana, Dios te cuide. Muy bien, estamos llegando al término de nuestra jornada del día miércoles ya. A ver si mañana, día jueves, vamos a estar de vuelta. Aparten un tiempillo para allí, para que nos juntemos. Y que Dios nos bendiga, hermano, que estamos despedidos. Muy buenas noches. Amén, Feliz hermanitos. descanso. Amén. Gracias, buenas noches a todos. Chao, chao, buenas noches. Feliz noche para todos. Gracias. Bendiciones. Igualmente, hermana. Buenas noches, Chao, hermano hermanos. Jorge. Adiós, Chao, chao. cuídense. Chao,